Aunque les duela a mis detractores, aunque salgan a chillar como puercos de que les tenemos envidia y quién sabe qué más tonterías inventadas con el fin de desacreditarnos, quiero decirles, el tiempo nos dio la razón. Porque desde que se presentó el FIFA Gate, las cosas ya no andaban tan bien en el fútbol mexicano. Y más porque en todos los países donde se hicieron presentes los actos de corrupción por los derechos de televisión del Mundial, hubo sanciones severas. Directivos hundidos hasta las chanclas en el vómito de la corrupción y malversación de fondos en sus federaciones, en sus confederaciones y en la FIFA. Una red que se destapó desde el 2015, donde incluso altos directivos terminaron con auto de formal prisión, sentencia que mejor los hizo desaparecer de este mundo antes de ser entambados por estos actos deshonestos y degradantes. Sin embargo, y bajita la mano, 8 años después, se destapó la cloaca de la cual ya teníamos certeza, pero pocos se atrevían a mencionar. En México se tapó este crudo negocio con la oferta del fútbol mexicano a los gringos, la absorción de la Liga MX, su adherencia a las competiciones de aquel país con tal de mejorar su fútbol, que al paso de los años ha ganado más calidad por las formas en las que se llevan a cabo los procesos. De hecho, en los últimos 2 años se vieron los frutos de cómo los gringos han ordeñado a la Liga MX hasta dejarla obsoleta, sin calidad, y ahora se piensa en capitalizar para siempre el plan de la MLS con respecto a México. Hacerlo su patio trasero, que su fútbol sea el más competitivo y el más ganador del área, con miras a construir una selección poderosa que pueda marcar la historia de su fútbol y, ¿por qué no?, algún día levantar la Copa del Mundo. Todos estos negocios fueron gracias a Sunil Gulati, quien fuera presidente de la MLS, Decio de María y Justino Compeán, que luego de largarse del fútbol mexicano, nada se ha sabido de ellos a la fecha. No obstante, al puro estilo Odebrecht, todo este tema del FIFA Gate es un rompecabezas bien estructurado, a manera de que se puedan salvar algunas cabezas con poder. No obstante, esta vez el tiempo nos dio la razón y pregunto, ¿cómo es posible que en todos los países donde hubo corrupción por derechos de transmisión de los mundiales sea México el único país donde nada pasó? Es muy absurdo, incluso sería ingenuo de nuestra parte creer que así sea, que aquí nada pasó, siendo uno de los países en Latinoamérica con altos índices de corrupción. Esta vez, este ente altamente corrupto, infame y sobre todo desleal, como la gran basura de la comunicación llamada Televisa, está inmiscuida precisamente muy a fondo en ese tema. Luego de 8 años, donde todo se había mantenido oculto, Televisa tuvo que hacer un movimiento faccioso, rapaz y sobre todo lleno de corrupción para adueñarse de los derechos de transmisión de los mundiales 2018, 2022, 2026 y 2030 respectivamente, con el motivo no solo de apoderarse por completo de este tipo de justas, sino de tener el control de la selección mexicana. Y usted se preguntará, a ver, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Por qué Televisa sobornaría a la FIFA para poder tomar los derechos en mundiales? Señores, espero no estén tan verdes para no entender lo que significa esto. El pacto FIFA-Televisa en la cuestión de derechos de transmisión le abre la chequera por completo a la gran basura de la comunicación para hacer y deshacer en el fútbol mexicano. El apoderarse de la transmisión de los juegos es simplemente monopolizar al fútbol y que todos los que deseen parte del pastel tengan que poner dinero de sus arcas. Ese es el nuevo negocio de esta porquería de televisora que estructuró un plan a manera de que fuera prácticamente intocable. Pero, ¿cómo es que salió a la luz todo esto? Eso lo veremos más adelante. Todas las implicaciones del teatro que se le cae a los telehuilos. Además, la relación que existe entre este bombazo de noticia que solo los medios no alineados a Chapultepec 18 publicaron, sumado con las declaraciones de Arturo Elías Ayub, quien ha tenido un punto importante sobre el fútbol mexicano, el ascenso y el no descenso, y el plan con maña del cabildero del grupo Azcarragorri. Prepárate, porque se viene fuerte y buenísimo. Y si no te quitaste la venda de los ojos anteriormente, hoy seguro lo harás. Es por eso que hoy te presento los sobornos de Televisa a la FIFA,
cinismo, putrefacción. Elías Ayub señala trampa en la Liga MX. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Bien, pues vamos directo al grano y hasta donde tope. Se ha revelado, luego de una denuncia de Palm Trans Incorporation, Amalgamated Transit Union, Local 1577, Pension Plan of Atlanta, que es básicamente un grupo de inversores en Estados Unidos, los cuales tras los sobornos del FIFA Gate salieron seriamente afectados económicamente. Y es que estos acusaron a la gran basura de la comunicación, o sea Televisa, que obtuvo los derechos de transmisión de los mundiales de Rusia, Qatar, el tripartito y el del 2030 debido a una escalada de sobornos mismos, que en un acuerdo preliminar efectivo, o sea, el saldo de todo esto fue que los certificados de depósito estadounidenses, o sea, ADR por sus siglas en inglés, que son una especie de moneda que sirve para que empresas extranjeras puedan invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos y así acceder a hacer negocios fuera de su país de origen. Estos ADR se inflaron artificialmente por la televisora para tener más opciones legales, entre comillas, para adquirir los derechos de transmisión de los 4 mundiales. O sea, entre más valían sus ADR, más probable era que la FIFA les diera los derechos. Pero, ¿cómo es que se dieron cuenta? Muy sencillo. Todo se dio en las investigaciones del FIFA Gate, donde se señalaron aproximadamente a 40 personajes del fútbol en las confederaciones de América Latina, donde 31 personas fueron sentenciadas. De hecho, esto de inflar los ADR para hacer negocios en Estados Unidos por parte de Televisa con base a las pruebas sustanciales, mismas que se presentaron en la Corte de Manhattan, y previamente en los juicios del 2015, donde se destacó una red de sobornos por los derechos de televisión de los mundiales, que fueron la punta de lanza, y ahora se le dio cierta sentencia al pleito. Por eso, Televisa tendrá que desembolsar $95 millones para silenciar, entre comillas, la denuncia, pues no había otra forma de llegar a un acuerdo. Era eso o resignarse a darse culpable de los hechos, resolver esa demanda impuesta por inversores gringos. O sea, a ver, ¿qué significa todo esto? Muy fácil, Televisa fue demandada y le dejaron ir toda la berenjena, lo trabucaron y bien empinado terminó, sin vaselina. Porque hay pruebas de su participación en los sobornos con la FIFA, pero el pago corresponde para no seguir con el proceso y evidenciarlos aún más. Por lo que la gran basura de la comunicación aceptó llegar a un acuerdo bajo derecho del demandante, el cual le cobró 95 kilos para recuperar las pérdidas que tuvieron con la sobrevaloración del ADR. Sin embargo, a pesar de que Televisa ha perdido en los juzgados gringos, estos mágicamente se niegan a aceptar que tuvieron mano negra y fueron parte importante de la corrupción del FIFA Gate. Entonces, pregunto, ¿por qué pagarán 95 millones de verdes? ¿Solo por gusto? ¡Por Dios! ¡Qué cínicos son los televisos! O sea que ahora resulta que de buena gente esta basura pagará lo que le piden los gringos para decir que no tuvieron nada que ver. Háganme usted el maldito favor. ¡Qué cinismo! Como si no supieran que la gente ya despertó y sabe muy bien que su corrupción no tiene límites ni llenadera. En los reportes de los diarios que no están tan alineados con estos inútiles sátrapas de Chapultepec 18, reportaron la siguiente frase: Televisa negó haber actuado mal al aceptar llegar a un acuerdo de un pago de $95 millones por daños a los inversores. Ahí está el FIFA Gate con su participación en México y del cual muchos años se escondieron. Las pruebas están sobre la mesa. Televisa es una empresa corrupta que se ha adueñado del fútbol mexicano, de la selección, y no se cansa de pudrirlo. Pero estoy seguro que ya habrá quien los defienda a estos sapos de la mediocridad. Porque el verdadero lastre del fútbol nacional es esta televisora que añoramos algún día se vaya a la quiebra. Fecha que ya tiene un límite y está muy próximo a llegar.
súbditos y lacayos de la televisora de Chapultepec 18 odian este canal. Es la verdad y está bien, no pasa nada, porque les molesta que les digan sus verdades con argumentos en la cara sobre la empresa putrefacta para la cual trabajan, y es normal que cada que hagamos videos sobre esta basura se enojen y echen espuma por la boca. Pero lo que les diré a continuación ni siquiera les dará tiempo de defender el sucio empleo que desempeñan. Televisa nunca fue tonta. Vio en la pasión de los aficionados una mina de oro, algo que tenían que cuidar o, en su defecto, apoderarse a la mala, monopolizando el mercado en su totalidad. Y duele decirlo, pero en México mucha gente ha despertado a tal grado de quitarse la venda de los ojos, y eso es bueno. Quienes ya no se creen ni una sola palabra de lo que dicen sus comentócratas de poca monta. Por ende, ya no los ven y han perdido mucha credibilidad en los últimos años. Sin embargo, a ellos les vale un cacahuate que los vean en México. Su target es el aficionado mexicano que vive en los Estados Unidos, o el pocho, el mexicoamericano que todavía comulga con las raíces del fútbol mexicano y que compra todo lo que tenga que ver con la liga con tal de tener o portar un pedacito de su México. Esta es la fórmula exacta de negocio. Además, allá se cobra en dólares, y esto es lo que le importa a los televisos, el dinero. Por eso, hoy más que nunca, los dos peldaños que soportan de la yema de los dedos a esta empresa son los contenidos basura de La Rosa de Guadalupe y el fútbol. Pero eso puede no durarles mucho, pues según los informes de Investing.com, en el último cuatrimestre del 2022, Televisa tuvo una caída del 5.56%, que es un equivalente a 13.700 millones de pesos, por lo que esa gran pérdida causó incertidumbre entre los inversionistas. De hecho, este dato pareciera nada, pero gracias a esta pérdida, Emilio Azcárraga decidió hace algunos meses sacar al Club América de su consorcio para hacerlo una empresa privada que cotiza en la bolsa de valores. Una empresa bursátil como una marca más del conglomerado, por lo cual sus nóminas ya no estarán adheridas a Chapultepec 18. Esto con el fin de salvar un poco la mina de oro que le queda a Emilio, con miras a los mundiales venideros. Pero, ¿qué tiene que ver esto con los derechos de transmisión de la Liga, el América, Grupo Orlegui y la guerra que se viene en mayo con Slim, FEMSA y Pachuca? Veamos. Hasta donde usted sabe, solo se ha mostrado la punta del iceberg de este pleito entre diferentes lados y guerra por el control del fútbol, que se va a recrudecer al paso del tiempo. Pues este negocio ha sido peldaño indispensable para las televisoras, más para Chapultepec 18 porque han pensado a futuro. Solo para que usted tenga una idea más clara, en Estados Unidos manejan casi en su totalidad a la liga. Ellos transmiten del 75 al 80% de los partidos, mientras que en México tienen en su poder entre el 35 y 75% de las transmisiones. Por ejemplo, en la jornada 7 del Clausura 2023, transmitieron 6 de 9 juegos en Estados Unidos, o sea el 66%, mientras que en México se quedaron con 5 de 9, que es el 55%. Si retrocedemos, en la jornada 6, para Estados Unidos, transmitieron 7 de 9, equivalente al 77%, mientras que en México fueron 4 de 9, correspondiente al 44%. Pero pregunto, ¿con qué fin? Ganar con patrocinadores gringos que dejan mucho más dinero allá que en México, gracias a la pasión de los mexicoamericanos. Por ende, el tener el dominio del fútbol, sumado del control de la selección, garantizará certidumbre de patrocinadores en los siguientes mundiales, generando más de lo perdido por los sobornos por los derechos de transmisión. Todo es una cadenita bien estructurada, maquinada por Chapultepec 18. Pero ojo, toda parte de los sobornos que escondieron por mucho tiempo y donde dijeron que en México no había pasado absolutamente nada. Pero pregunto de nuevo, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que dijo Elías Ayub hace algunos días? Veamos. Toño de Valdés, un lacayo de Televisa, le puso al yerno de Slim en bandeja de plata la oportunidad para que hablara sobre la crisis que atraviesa el fútbol mexicano. Seguramente el comentarista de la gran corrupta de la comunicación pensó que su invitado se limitaría a criticar el bajo nivel de la liga, el fracaso de la selección mexicana del grupo Azcárragorri,
y no se dio cuenta que le dio a una de las personas que simpatiza y tiene buena relación con Grupo Pachuca el reflector para exhibir las porquerías que han acabado con el poco nivel que tenía el fútbol mexicano. Elías Ayub le dio la vuelta a la pregunta y le dijo al anfitrión que, aprovechando que no estaban en la telebasura y como fiel seguidor del Atlante, que expresara su sentir sobre los temas del Tri. Toño de Valdés dijo que el fútbol mexicano tiene que cambiar, que tiene que regresar el ascenso y descenso y que la multipropiedad se debe acabar. En esta parte, el yerno de Slim lo interrumpió y dijo: ¿qué es eso? Nos están dando a tole con el dedo, lo del ascenso y del descenso. ¿Qué cosa, no? Imagínate a tu Atlante. ¿Cuántos aficionados al Atlante hay en este país? ¿Y por qué a alguien se le ocurrió de repente que su equipo andaba mal, que por cierto acaba de comprar, ¿no? Entonces voy a arreglar para que no haya descenso, porque acabo de comprar un equipo que me costó X millones de dólares. Entonces voy a arreglar que no haya descenso ni ascenso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué te parece que califiquen a las finales del fútbol mexicano 12 de 18 equipos? Tú dime qué te parece. Tú no puedes tener un deporte profesional donde no hay competencia. En ese momento, el miembro de los tres amigos ligó el tema de la conversación a la conferencia que dio el mandamás del grupo Orlegui. Sacó a relucir la parte del modelo de liga estadounidense, sin ascenso ni descenso, y que los aficionados mexicanos en los Estados Unidos están acostumbrados a eso. Ayub contestó, en tono sarcástico, que quién había dicho eso. Y él mismo se respondió, o sea, el que compró al equipo que iba a descender, y entonces puso la regla para que ya no hubiera descenso. Fíjate, ¿qué cosas tiene la vida, Mariana? Al final de la entrevista, el oligarca dijo que esos cambios que se le hicieron al fútbol mexicano no se podían defender, o que si alguien saliera a defenderlos, entonces se deberían poner las mismas reglas que se tienen en el fútbol de Estados Unidos. Lo que se debe resaltar fue la forma en cómo Elías Ayub ventiló algo que no ha salido a la luz con el reflector que la situación merecía. Porque fue muy claro sobre el quién, el cómo y el por qué se eliminó el descenso. La realidad es que si en ese momento el Atlas no hubiera estado en la zona roja y con serias probabilidades de perder la categoría, el cabildero de Azcárraga no hubiera puesto ni realizado esa modificación al fútbol mexicano. En pocas palabras, protegió su inversión. Mismo argumento del usurero Salinas. En esta parte, muchas personas se preguntarán ¿cómo fue que el resto de la junta de dueños avaló esta infamia? Pues la respuesta es aún más asquerosa. Resulta que Emilio Azcárraga y Salinas Pliego estaban en deuda con Irarrágorri. Él fue el que consiguió que los derechos de transmisión del Tri fueran retenidos por la mafia que siempre los ha mantenido. Y en el momento en que ese gran pastel estuvo en riesgo, el cabildero de Telehuila salió a contener el fuego. En la junta de dueños, para definir los derechos televisivos de la selección del grupo Azcárragorri, Grupo Pachuca, Monterrey, Lobos Buap, Tigres, se inclinaron porque Carlos Slim, de la mano de NBC, Universal y Telemundo, se llevaran la puja. Lamentablemente Alejandro Irarrágorri se sacó de la manga una supuesta cláusula de renovación automática que encontró en las letras chiquitas de ese contrato. Obviamente la oferta de Slim y compañía era mucho más grande, por lo menos 60 millones más que la oferta de Telehuila, según una nota del periódico El País. De hecho, en esa misma nota se destacan las siguientes palabras de Joserra. Televisa presiona a los clubes, les da con anticipación el pago para obtener jugadores y eso doblega materialmente a un grupo de clubes cuyos recursos son muy escasos o no tienen más que recursos de la publicidad estática, la venta de jugadores y los ingresos de televisión. La empresa utiliza esto para tenerlos doblados. Al momento que Televisa quiere que voten por su situación, lo hacen. Este es un tema que se viene tratando desde 1970. El sarcasmo con el que habló Ayub es una muestra clara de la batalla que existe por el control del fútbol mexicano y revela la perspectiva que existe en el grupo antagonista y que busca a toda costa despojar de la federación al grupo Azcárragorri. Pregunto, ¿lograrán quitarle poder a Televisa? En mayo lo sabremos.
Sin embargo, el poder de Televisa no es cualquier cosa. Esa es una realidad, porque ese poder que ejerce ahora es y va en contra de los dogmas del fútbol mexicano. Exprimirlo para subsistir, no hay más. Valiéndose por completo de la pasión de la gente, la cual no es culpable de sentir algo por su equipo favorito. Sin embargo, lo mejor de todo es que esta empresa poco a poco se va al caño, y el quitarle poder en mayo sería prácticamente una lápida cantada, con un futuro estremecedor para sus inversionistas y su dueño. Lo sentimos por la gente que tristemente se quedará sin empleo si esto pasa rápido. Pero no se puede consentir a aquellos que le hacen daño al fútbol y sobre todo hacen negocios de manera desleal. La prueba del poder de Televisa es inmensa, que su lacayo Record le hizo bajar su nota con respecto a este hecho corrupto. De hecho, usted ve en pantalla que el artículo del Pasquín simplemente ya no existe, lo bajaron. Por otro lado, el Reforma redactó una noticia donde pone a los televisos como mártires y víctimas. Usted mire en pantalla la noticia de este panfleto que dice: los inversionistas en este caso alegaron que una filial de Televisa sobornó a funcionarios de la FIFA. O sea que no fue Televisa sino una filial. Lo peor de todo es que se lee en la siguiente línea lo siguiente, que dice así textual: Televisa negó en su escrito al segundo circuito haber participado en sobornos. La empresa solicitó que no se diera la certificación de demanda colectiva, o como máximo, un periodo de demanda colectiva de tan solo 6 meses. O sea, Televisa niega, pero pide tiempo para poder pagar su demanda. Por eso los 95 millones de verdes puso sobre la mesa. Sin embargo, los inversionistas quieren que se resuelva esto antes del 10 de febrero. Si no, la demanda colectiva va y el daño a la televisora puede ser perpetuo. Sin embargo, el diario no lo explica, no dice mucho y utiliza palabras rimbombantes que nadie entiende. El poder de Televisa es ese, pero antes de que nos digan conspiranoicos, resentidos, locos, que odiamos a Televisa nomás porque sí, primero hay que investigar, leer, averiguar y contrastar argumentos. Esto tendría que ser noticia nacional, sin embargo no lo es la lista de Diego Coca. Porque la gran basura de la comunicación, a pesar de que está herida de muerte, aún tiene cierto control sobre varios quienes dependen de ella. Es por eso que el aficionado debe abrir los ojos, no dejarse llevar por la basura que dicen en esa televisora. Hay que ilustrarse y hacerse de una opinión propia, un juicio creado a partir de argumentos y no de suposiciones ni inventos como siempre Chapultepec 18 ha acostumbrado a los mexicanos. Pero dime, ¿seguirás apoyando a los televisos y a esa runfla de sátrapas que han dañado al fútbol mexicano? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.